Hermanos, si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas. Continuamos en nuestro estudio de 1 Timoteo 5. A modo de repaso, lo que hemos aprendido en general en relación a la mujer es que Dios la hizo como vasija más frágil. Hablamos de esto el domingo pasado, ustedes recuerdan. Esta es la descripción de Dios a través de los labios del apóstol Pedro en 1 de Pedro 3. Cuando exhortando a los esposos, dice Pedro, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto no es un accidente que Dios expresa este pensamiento. A través de toda la Biblia podemos observar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que Dios diseñó a la mujer para vivir bajo la protección de un hombre. Y la razón que Dios la hizo de esa manera es porque es vaso más frágil. Por lo general esto se refiere a fragilidad física. Por supuesto, una mujer no es tan fuerte como un hombre normalmente. Y Dios en su diseño original la hizo para vivir, para que se encontrara bajo el cuidado, en primer lugar, de su padre, y en segundo lugar, más tarde, bajo el cuidado de su esposo. Siempre la mujer fue hecha para vivir bajo el cuidado de un hombre. No existe en la Biblia, en toda la Biblia, el concepto moderno de que la mujer es independiente del hombre, y debe competir con el hombre. Ese concepto es totalmente foráneo a las Escrituras. El ser vaso más frágil, por supuesto, no implica inferioridad. Es obvio a través de toda la Escritura que tanto hombres y mujeres somos iguales delante de Dios en términos de nuestra condición y nuestro valor espiritual. Pero este concepto de vaso más frágil enfatiza la necesidad de una mujer de vivir bajo la cobertura, protección y cuidado de un hombre. Entonces Dios por diseño creó al hombre como líder, protector, y a la mujer para ayudar a su esposo y ser protegida por él. Qué interesante. Eso es diseño de Dios. Esta es la condición ideal. Por supuesto, en algunos casos, Dios en su soberanía ha creado a ciertos individuos, ciertas personas, con la capacidad de vivir solos, solteros. En raras ocasiones, Dios concede a ciertas personas ese don, el don del celibato, del cual nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, los versículos del 26 al 35. Pablo exalta las virtudes de ser célibe, si es que el Señor le ha llamado a tal persona a vivir solo o sola. Pero en general, el plan de Dios, el ideal es que tanto hombre como mujer vivan en el contexto de un matrimonio. En algunas ocasiones también Dios permite que una persona se encuentre por un largo periodo de soltería, aunque no tenga ese don del celibato. ¿Por qué? Bueno, por razones únicas que Dios, en su soberana voluntad y propósito, conoce para tal persona y diseña para tal individuo. Es importante recordar que Dios tiene una agenda particular para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos calcamonía del otro. Dios es muy creativo y para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito específico en la vida. Pero en el texto que estamos estudiando, vemos que la mujer en general fue creada para casarse y otra vez repito, para ser protegida por su esposo. Fuera de esa protección matrimonial, una mujer sola es vulnerable y es insatisfecha. En esta condición de soledad, la mujer puede ser presa, como vamos a ver, de individuos con malas intenciones. Ahora, ese término viuda que estamos estudiando, kera o chera en griego, se refiere a una persona sola, una mujer sola, una mujer que ha sido abandonada, que no tiene esposo porque él ha fallecido o se ha divorciado o ha sido abandonada por él. El punto es que el término viuda
que estamos viendo acá no se limita al concepto que nosotros tenemos de una viuda, una persona que ha sufrido la pérdida de su esposo por medio de la muerte. El término es un poco más amplio en su sentido. El punto es que esta mujer se encuentra sola. El versículo 5 de este capítulo 5 que estamos viendo dice que esta mujer es viuda y ha quedado sola. El énfasis es ese, ha quedado sola. Hemos notado varios puntos en este pasaje. Si recuerdan, en su bosquejo vimos en primer lugar que la iglesia tiene la responsabilidad y obligación de sostener a las viudas, a las mujeres solas. Versículo 3, honra a las viudas, que en verdad lo son. En segundo lugar, vimos que la iglesia tiene la obligación de evaluar a las viudas que en realidad son viudas. Dijimos que el sostén económico o la honra, que tiene la idea de sostén económico de la iglesia para una viuda, debe seguir ciertos criterios. O sea, no es indiscriminado. Primero, vimos que si la viuda tiene hijos y nietos, estos tenían el deber de sostenerla. Versículo 4 de este capítulo. En segundo lugar, otro criterio para ver si la viuda necesitaba ayuda económica de la iglesia era ver si en la familia de esta mujer existían varones que pudieran tomar la responsabilidad de sostenerla. El versículo 8 nos habla de eso. Porque si alguno es masculino, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En tercer lugar, y vamos a verlo en particular esta mañana, podemos determinar si una viuda es realmente viuda sin recursos, viendo si en su parentela, en su familia, existían mujeres que pudieran sostenerle. Fíjese lo que dice el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Este es el punto. Hay ciertas mujeres que han enviudado y sin embargo dentro de su familia extendida hay mujeres o había mujeres que podían contribuir para sostenerle. Finalmente, cuando las posibilidades de ayuda por los medios mencionados se han agotado y esta mujer realmente no tiene ningún otro recurso, no tiene dónde ir, entonces es cuando la iglesia se hace responsable de su sostén. Otro criterio en la evaluación de ver si la mujer es sostenida o no por la iglesia es ver su vida espiritual. Dice el versículo 5 que esta mujer tenía que ser cristiana. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta es una mujer piadosa, es una mujer que vive en obediencia a Dios. Los versículos del 9 al 10, la última vez vimos, en tercer lugar, que la iglesia tiene la obligación de mantener un alto estándar para las viudas que se aceptan dentro de una lista que aquí se menciona. Sea puesta en la lista. ¿A qué lista se refiere? Es la lista de mujeres viudas que se aceptan para el ministerio oficial de la iglesia de mujeres. Nos habla de un equipo oficial de ministerio femenino. Estas viudas, estas hermanas que iban a dedicarse a ministrar dentro de la iglesia, tenían que tener ciertos requisitos muy obvios. El primero de ellos es que, dice el versículo 9, que tengan por lo menos 60 años. Y el versículo 10 nos habla que estas mujeres de 60 años tenían que haber demostrado a través de toda su vida una relación con Dios obvia. Eran mujeres piadosas. ¿Por qué? ¿Por qué es el estándar tan alto para estas mujeres? Porque estas mujeres tenían el ministerio particular de compartir, ayudar e instruir a otras mujeres jóvenes, que es lo que vimos también en Tito capítulo 2, los versículos del 3 al 5, que enseñen a mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este era el ministerio de las mujeres mayores. Las viudas de 60 años, el ministerio de ellas era compartir con las mujeres jóvenes. Y por supuesto, ¿cómo va a compartir uno
de su propia vida y experiencia si no ha tenido una vida piadosa que apoye tal ministerio. Entonces, en cuarto lugar, hoy llegamos a los versículos del 11 al 16. En cuarto lugar, es la obligación de la Iglesia instruir a las viudas jóvenes a casarse y criar hijos. Las viudas jóvenes tienen que casarse y criar hijos. Mientras las viudas mayores que formaban parte de este equipo ministerial tenían que dedicarse permanentemente al servicio de la Iglesia, el plan para las viudas jóvenes era otro. Ellas, nos dice acá el apóstol Pablo, tenían que casarse. El pasaje comienza con un mandamiento negativo. Fíjense el versículo 11. Pero viudas más jóvenes, no admitas. Está hablando de la incorporación de estas viudas en esa lista de ministerio que mencionamos. Pablo no está hablando de sostén económico a viudas jóvenes necesitadas, sino que Pablo se está refiriendo a no permitir que una viuda joven sea admitida en esta lista de viudas dedicadas al ministerio de la Iglesia. No permitas, no lo admitas. Y es un mandamiento fuerte. La palabra es paraiteomai, es una palabra fuerte que expresa intensidad. Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? Timoteo, no, mejor que estas viudas jóvenes no estén en esa lista. No es esa la idea. Es la misma idea que se expresa y se traduce desecha en el versículo 7 del capítulo 4. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pablo está hablando acá de falsa doctrina y dice a Timoteo, desecha lo que es falso, Timoteo. La misma expresión se usa para referirse a estas mujeres viudas, jóvenes. Deséchalas, no las admitas en esta lista. Es muy fuerte. Había mujeres jóvenes, posiblemente en la congregación, que habían quedado solas y querían incorporarse a este grupo exaltado de mujeres mayores que iban a servir en la obra del Señor, iban a servir ministrando a otras personas. Y ellas querían unirse a esta lista y Pablo dice, no permitas que estas viudas jóvenes lo hagan así, o se incorporen a este grupo. Aún están en condiciones de rehacer sus vidas formando nuevos hogares. La Biblia en ningún momento, escuche bien, prohíbe que una persona se vuelva a casar si ha quedado sola. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:39, el apóstol Pablo dice, la mujer está ligada mientras viva al marido. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. La única restricción es solo en el Señor. Si se va a casar, tenía que casarse entonces con un creyente. Entonces, repito, lo que estaba sucediendo en Éfeso es que había viudas, mujeres cristianas que habían quedado solas y ahora deseaban sinceramente servir al Señor en la iglesia en este grupo oficial de ministerio y ser reconocidas en este servicio. Pero el apóstol prohíbe que tales damas, tales mujeres, pertenezcan a este grupo selecto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar vamos a ver acá en el versículo 11 que Pablo teme que estas viudas jóvenes, después de haber decidido servir a Cristo, se echen atrás. Ese era el problema. Él temía que estas mujeres no pudieran cumplir ese compromiso. Y dice el versículo 11, rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos carnales o deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Tenemos que explicar este versículo. Es obvio que Pablo indica que algunas mujeres jóvenes, parece ser, impulsivamente, después de su separación del esposo, o habían perdido al esposo por muerte o por lo que sea, querían hacer un pacto con Dios y decir, este es el único hombre que realmente yo he amado, ya no está conmigo, me voy a dedicar a servir a Dios. Pero son jóvenes. Y en el momento impulsivo de emoción, en ese momento han tomado una decisión y han hecho un pacto con Dios, un compromiso. El peligro es que
existía la posibilidad, que era más probabilidad, de que no iban a poder cumplir con tal pacto, con tal promesa. Ustedes recuerdan que, y la iglesia posiblemente conocía este pasaje, en Números 30, el versículo 8, nos dice algo así. Esto es lo que dice Moisés: pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme. Ya existía el antecedente en el Antiguo Testamento que si las viudas se comprometían con Dios, hacían un pacto con Dios para servirle, ese pacto tenía que ser firme. Y aparentemente las viudas estas que habían perdido a sus esposos, después de una emoción inicial de dedicación a Dios, y si no tenían el don de celibato, inmediatamente iban a pensarlo de nuevo. Iban a comenzar a reconsiderar lo que habían hecho y se verían tentadas a abandonar esa promesa, a abandonar ese pacto. El deseo de ellas normalmente sería casarse. Y potencialmente en su entusiasmo inicial, este pacto, ese deseo de servir a Dios se podía convertir en un resentimiento y hostilidad. Imagínense una mujer que dice: yo voy a servir al Señor, pero se ve tentada y movida a querer casarse de nuevo, pero ha hecho un pacto con Dios, tiene deseos de casarse. ¿Qué tipo de ministerio podía llevar a cabo? Iba a estar frustrada, no iba a servir en ese ministerio porque es obvio que en ese espíritu, en esa condición, en ese estado de ánimo, tal mujer no podía servir como debía. Y en lugar de ser un testimonio a otras mujeres jóvenes, se iba a convertir en un ministerio negativo. Para ella y, por supuesto, para las demás personas. En el mejor de los casos, esta mujer estaría insatisfecha. Sería una mujer imposibilitada de enseñar a otras mujeres por el estado en el cual se encontraba. Y Pablo dice acá que tal mujer iba a estar impulsada por sus deseos y abandonaría el compromiso. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Qué está diciendo ahí? Deseos. Bueno, la palabra deseos no solamente se refiere a deseos sexuales que una mujer normal tendría, sino que tendría el deseo de formar una relación con un hombre. Y esto iba a comenzar a ocupar su mente, su emoción, su corazón. El sentimiento y la tentación iba a estar ahí de caer en cualquier relación con un hombre. Y en potencia simplemente se iba a convertir en si la oportunidad se presentaba o la ocasión se presentaba. Y Pablo veía de antemano tal condición, tal situación. Este sentimiento iba a ocupar su vida. El peligro existía que esta mujer se iba a entregar a una vida de pasión. Ahora, como prevención a esta situación, Pablo dice que tales mujeres jóvenes no tenían que ser incorporadas en la lista de ministerio. Y Pablo dice que tal mujer, si hacía un pacto con Dios, si se hacía atrás, fíjense lo que dice el versículo 12, iba a caer en la condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto está hablando de la disciplina de Dios que iba a venir sobre su vida. Dios le iba a juzgar y disciplinar. ¿Qué es eso de la fe, que iba a abandonar su fe? Bueno, la palabra fe, pistis, que normalmente se traduce de esta manera, fe, también puede significar pacto. Y posiblemente en el contexto que estamos hablando se refiere a un pacto. En este caso se refería al pacto que esta mujer hizo de servir al Señor con el grupo de viudas en la lista oficial. En ese momento que ella decidió: voy a hacer un pacto con Dios, me entrego al servicio. O puede ser también que se refiera al compromiso que esta mujer había hecho con Cristo en el momento de salvación. En cualquiera de los dos casos, el abandono de su compromiso violaba su deseo de servir al Señor. Entonces, para impedir y prevenir que esto sucediera, Pablo prohíbe que una mujer sola, joven, sea incluida en la lista de viudas en el ministerio. Pablo quería evitarles ese problema a ellas y un problema de testimonio más tarde a la iglesia también.
Pablo nos da una segunda razón en el versículo 13, por la cual él dice que estas viudas no tenían que ser incluidas en la lista. El versículo 13 dice, y además, estas viudas jóvenes aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Fíjense la descripción. Este no es el que habla, es el apóstol. Aprenden a estar ociosas. Era una expresión idiomática que quería decir califican como ociosas. En otras palabras, lo que había comenzado como un ministerio de casa en casa, para el bien de las familias, para el bien de otras mujeres, discipulando, instruyendo a mujeres, proveyendo ayuda a sus niños, orando, aconsejando, visitando a los pobres y enfermos, etc. Ahora se convertía en un medio de coleccionar información de cada familia y hogar sin ningún propósito bueno. Y podemos ver cómo esto realmente pudiera deteriorarse de tal manera. Las visitas se convertían ahora en visitas sociales, en el mejor de los casos. Iban ahí a charlar, a tomar el té, a comer, qué sé yo, pero lo peor es que eran visitas sin propósito, no era un propósito ministerial, era un propósito de charlar, hablar, chismosear, decir cosas que no deben decir. Y coleccionaban información, y fíjense, pasaban de familia en familia, de casa en casa, y compartían lo que habían aprendido en la otra. Entonces eran la fuente de información torcida dentro del ministerio de la iglesia. Esto es peligroso. Ya estaban el tiempo pasando chismes, siendo ociosas, diciendo cosas que no debían, se metían, dice Pablo, en cosas que no les incumbían. En otras palabras, no se lograba nada constructivo con este tipo de actividad. Esta descripción refleja que tales mujeres entonces eran inmaduras en su crecimiento y vida espiritual. Por eso, las personas que iban a servir en el ministerio oficial de la iglesia tenían que ser hermanas maduras, no solamente de edad, sino maduras en su crecimiento espiritual. Lo que tenía como propósito ser un ministerio de edificación, ahora se tornaba en un medio de daño y destrucción espiritual. Y noten que Pablo siempre toma muy serio el ministerio. Por esta razón, que cualquier persona que sirva en un ministerio oficial de la iglesia, sea anciano, sea diácono, o sea, en el caso nuestro, ujier, o sea, ministerio de mujeres, debe lograr y debe cumplir con cierto estándar alto que la palabra de Dios nos enseña. Estas siervas, estas mujeres, tenían que llenar un estándar muy alto de crecimiento espiritual. El versículo 10 básicamente nos habla de ese estándar. Testimonio de buenas obras, habían criado hijos, habían practicado la hospitalidad, han lavado los pies de los santos, han socorrido a los afligidos, han practicado todo tipo de buena obra. Esta es la idea. Ahora, ¿qué tenían que hacer las mujeres jóvenes? Estaban viudas, estaban solas, ¿qué iban a hacer? Bueno, es obvio lo que acá dice. El versículo 14 dice, quiero que se casen, críen hijos, gobiernen bien sus casas. Así es muy claro, muy claro. La Escritura es clara en enseñarnos que normalmente una mujer joven, como las que aquí se describen, debe casarse y debe criar hijos. Realmente no entiendo la idea de apartarse en un lugar, en un recinto, en un convento, lo que sea, y dedicarse a una vida de celibato si no ha sido llamada a ese ministerio. La Biblia claramente dice, las mujeres jóvenes deben casarse y criar hijos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es joven? ¿Saben qué? El versículo nos ayuda a entender el concepto de Pablo en cuanto a lo que es una mujer joven. Muchas se sienten jóvenes, pero hay ciertas limitaciones que acá el apóstol nos dice. Y fíjense, las limitaciones son muy específicas. Debe ser capaz de tener hijos. No es simplemente sentirse joven. Debe tener el mecanismo, el equipo,
para producir hijos. Es lo que dice acá. Es lo que dice. La Biblia honra el matrimonio y en este caso manda el matrimonio a una viuda joven. El diseño de Dios que una mujer que ha perdido a su esposo es que se vuelva a casar. Por supuesto hay excepciones a esta regla. Ciertamente Pablo no está enseñando que una mujer joven sola va a terminar en pecado, o toda mujer joven sola va a terminar en una vida disipada. No está diciendo eso el apóstol, si no se vuelve a casar. Pero lo que sí está diciendo es que lo normal es que se case. Por diseño Dios hizo a la mujer para vivir en ese contexto matrimonial, desde Génesis 2 en adelante. Con su esposo, criando hijos, cumpliendo con las responsabilidades que el hogar trae. Por eso es que si ella ha perdido a su marido, por abandono, por muerte o divorcio, por causa de adulterio, y ella es inocente, ahora está libre para contraer nuevo matrimonio. Es posible que haya mujeres jóvenes que determinan al perder a su esposo que jamás se casarán. Y está bien, si eso es lo que en algunos casos ellas determinen. Y Dios en algunos casos, como ya dije, puede permitir que una mujer joven se mantenga soltera, pero el patrón general es que la mujer joven se case. Pablo dice, quiero que se case. Algunos piensan que el divorcio es tolerado en la Escritura bajo ciertas condiciones, lo cual es correcto, lo cual es cierto. Pero muchas de estas personas niegan que la Biblia también enseña la posibilidad de volver a contraer matrimonio bajo ciertas condiciones. Bueno, esta posición no explica con satisfacción los claros pasajes en la Escritura como el que estamos considerando en cuanto a la libertad que un cristiano, o en este caso una cristiana, tiene de volver a rehacer su vida en una nueva relación matrimonial. Estamos hablando de un cristiano acá. El casarse es una protección para la persona soltera. Protección moral. Por eso ustedes recuerdan en, 1 Corintios 7, donde el apóstol dice claramente, creo que es el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, y de eso estamos hablando, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo está diciendo, es peligroso vivir solo o sola si uno no tiene el don que obviamente Pablo tenía de ser célibe. Por causa de las fornicaciones, por causa de la tentación sexual. Y por eso es que Pablo dice que una mujer joven se debe casar. Si el volverse a casar no fuera una posibilidad bíblica, después de haber sido separada, el cristiano inocente, en el caso de un divorcio, o la mujer o el hombre, pero particularmente la mujer, estaría condenada a vivir en frustración el resto de su vida, deseando casarse, deseando tener una relación matrimonial, pero no pudiendo hacerlo, si es que la Biblia lo prohibiera, pero no es así. Noten los detalles de responsabilidad que Pablo describe para una viuda joven. Dice, cásese, en primer lugar, cásese, y después dice, tenga hijos. Literalmente quiere decir tener bebés. Eso es lo que dice. Por eso dijimos que Pablo está pensando en términos de una mujer joven, teniendo en mente la habilidad y capacidad de esta mujer de quedar embarazada y dar a luz, lo cual es imposible después de cierta edad. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un caso que todos conocemos bien. ¿Quién era la que se rió porque era ya pasada su edad? Sara, la esposa de Abraham. Dios le dijo que Abraham y Sara iban a tener descendencia, iban a tener un hijo, y ese hijo era Isaac, el prometido. Y cuando Sara supo que ella iba a dar a luz, según la promesa de Dios, se puso a reír. ¿Por qué? Porque había pasado su época. Y Abraham
ya era también bastante achacoso. El punto es que mujer joven acá se refiere entonces específicamente a una mujer que podía tener hijos, bebés, y otra cosa que debía hacer tenía que gobernar su casa. La palabra es oikodespotes o despoten, que va más allá de simplemente criar hijos. Esta es la palabra que se refiere a administrar los bienes de una casa. Otra vez, el contexto normal de una mujer joven con hijos de actividad es el contexto del hogar. Esta es la enseñanza que es paralela a lo que Pablo nos dice en Tito capítulo 2, versículo 5, otra vez. Nos referimos a ese pasaje. Dice que deben estar sujetas, ser prudentes, ser castas, ser cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Ahí está otra vez la idea. El contexto es el hogar, es la casa. Ser administradoras de su casa. ¿Por qué es que la mujer debe casarse, tener hijos y cuidar, administrar su casa? Al final del versículo 14, Pablo nos da la respuesta, para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El término ocasión es plataforma o base. El enemigo, cualquier enemigo del Evangelio o enemigo de la palabra de Dios, cualquier individuo que se oponga a la verdad de Dios, iba a reírse del Evangelio, iba a reírse del cristianismo si una mujer caía y sufría reprensibilidad. El enemigo principal de la iglesia del cristianismo es Satanás, pero él usa agentes humanos en esta guerra de oposición. Al formar un nuevo hogar y cuidar a su familia, la mujer evitaría caer en algún pecado sexual o algún otro pecado, de tal manera que ese pecado la haga reprensible. Por supuesto, el enemigo, nuestros enemigos se burlarían de Cristo, se burlarían de la iglesia, son todos iguales. Toda mujer u hombre que viole el diseño y propósito de Dios para su vida da ocasión al enemigo a que éste se ría, se burle, y la iglesia sufra el reproche y la reputación de Dios sea menospreciada. Siempre que pecamos sucede tal cosa. Y vean que el versículo 15 nos indica acá que tristemente esto ya estaba sucediendo en Éfeso. Dice el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Imagínense, algunas mujeres se habían apartado de su llamado, de su vocación al hogar y habían seguido sus propios deseos. Puede ser que habían hecho tal como se describe en el versículo 6, que se han entregado a placeres viviendo como una mujer que no conoce a Dios, o el versículo 13, han aprendido a ser ociosas, se han entregado a andar de aquí para allá, se han entregado a ser chismosas, entremetidas, hablando lo que no deben. Algunas mujeres ya se habían entregado a ese patrón de vida. Es obvio que el mejor lugar para la mujer, el diseño de Dios para ella, es vivir bajo el cuidado y la protección de su esposo en el contexto del hogar. Ese es el llamado de Dios para una dama, particularmente una mujer soltera, una mujer joven. Ahora llegamos al versículo 16, donde nos encontramos en el punto final de nuestro bosquejo, número 5. La iglesia tiene la obligación de ver que las mujeres cristianas en la congregación, está hablando de mujeres cristianas que tengan recursos, apoyen a sus viudas. Dice ahí el versículo 16, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Pablo ha hecho un círculo completo en su argumento. Y regresa a la instrucción que ya nos dio él en los versículos 4 y 8. Esta es la tercera línea de responsabilidad en la iglesia en cuanto a las viudas. Mujeres cristianas que han quedado solas, sin recursos, deben ser apoyadas por otras mujeres en la familia, en su parentela, que pueden ayudar.
Las tres líneas son primero sus hijos y nietos, segundo hombres en la familia y en tercer lugar vemos aquí mujeres parientes, quienes tenían suficientes recursos para ayudar a estas hermanas necesitadas. Ahora, el recurso económico no necesariamente tiene que ver con dinero, podía ser dinero, pero podía ser otras cosas, otro tipo de ayuda como comidas, un lugar donde vivir o ropa, otro tipo de asistencia a una viuda necesitada. Y la razón de esta exhortación es que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas, las hermanas que han quedado totalmente sin recursos. Y otra vez, la responsabilidad de la iglesia en ayudar a las mujeres se implementa cuando los otros recursos se han agotado. Esa es la forma en que Dios nos enseña en cómo atender a mujeres que han quedado solas y necesitadas. Ahora alguien preguntará, bueno, ¿quién es la iglesia? ¿Se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia en general? Bueno, ¿quiénes somos la iglesia? Cada uno de nosotros somos la iglesia. A veces el Señor utiliza a un creyente dentro de la iglesia que observa una necesidad y inmediatamente la atiende. Él está llevando a cabo su responsabilidad como miembro de la iglesia para llenar la necesidad de otro. Los creyentes individualmente y corporalmente somos parte de la iglesia. Y esto es muy importante. A menudo el Señor toca el corazón de un hermano o una hermana, y lo hemos visto acá en nuestra congregación, para ayudar a otro en necesidad. Este es el acto de la iglesia en acción, o este es mejor dicho, la iglesia en acción, pero a través de uno de sus miembros. Y esto es importante, que cuando alguien ve la necesidad, no inmediatamente ir a la oficina y decir, necesitamos ayuda para tal persona. Si usted tiene la capacidad de ayudar a alguien y ve la necesidad, es su responsabilidad delante de Dios de asistir a tal persona, de ayudarle, proveer para su necesidad. Usted es miembro de la iglesia. Pero por supuesto, a veces, en ocasiones, la iglesia como cuerpo de Cristo, corporalmente, se mueve para ayudar, para alcanzar a los necesitados. Y hemos hecho esto también a menudo. Cuando hay una necesidad, varios de nosotros nos reunimos y decimos tenemos que ayudar a tal individuo. Y lo hacemos como cuerpo, como grupo. Como vimos al inicio de nuestra serie, las viudas y los huérfanos ocupan un lugar muy, muy especial, ¿se acuerdan? En el corazón de Dios. Es interesante que Él promete bendición a los que se preocupan por ellos. Escuchen las palabras de Deuteronomio 14:29. Este es un pasaje obviamente dirigido a la nación de Israel. Dice así, y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, y noten la promesa, para que el Señor, tu Dios, te bendiga en toda obra que tu mano haga. Dios promete bendición a aquellos que se preocupan por las personas necesitadas. Es cierto que esta promesa fue hecha o dada a Israel como nación del pacto, pero por aplicación podemos esperar la bendición de Dios para aquellos que tienen especial misericordia de esas personas por quienes Él, Dios, tiene misericordia. ¿Cómo podemos resumir lo que hemos examinado hasta hoy? Bueno, Pablo se está enfocando en viudas que se caracterizan por una vida piadosa. Repito, Pablo se está enfocando en viudas que se caracterizan por una vida piadosa. Estas se convierten en ejemplos, ¿se acuerdan? Hablamos de eso también, de lo que toda mujer cristiana debe buscar y tratar de ser en su vida personal. Dios tiene un diseño particular para la mujer. Una mujer debe tener la reputación de buenas obras. Ella debe tener y criar hijos en el temor del Señor. Ella debe abrir su casa a extraños, ser hospitalaria. Ella debe demostrar servicio humilde para los que llegan a su hogar. Como vimos, lavaba los pies de los que entraban.
Ella debe evitar ser chismosa e ir de casa en casa desparramando información que no le corresponde. Ella debe enfocarse en su familia y cuando la oportunidad se presenta ayudar a otras mujeres en necesidad. Todas estas características traen como resultado una vida irreprensible, la cual silencia al enemigo. Una mujer que viva de esta manera es digna de su Señor. Y es digna de ser apoyada cuando y si el momento llega que tal persona, tal mujer queda sola. Esta mujer también, en el momento oportuno de su vida, está en condiciones de ser reconocida para servir oficialmente en la iglesia, en el ministerio de la misma. Dios tiene un diseño para la mujer. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Y hemos tenido el privilegio de ver y examinar lo que Dios dice acerca particularmente de las viudas y nuestra responsabilidad para con ellas dentro de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu instrucción. Tu palabra es clara. Nos enseña a meditar y a examinar áreas que tal vez no habíamos pensado antes. Te agradecemos, Señor, por esta serie, estos pasajes que hemos podido examinar y observar lo que tú nos dices acerca de las viudas en la congregación. Señor, pedimos que esta instrucción nos motive, nos ayude a hacer lo que tú realmente quieres que seamos como individuos dentro de la iglesia y como iglesia también corporalmente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bendición a través de la misma. Señor, nos sometemos a esta palabra y pedimos que nos utilices. En el nombre del Señor Jesús. Amén.